Hola amigos de Géminis, bienvenidos a Lely Astral, Tarot para mejorar tu vida. Estamos en este especial de abril. Vamos a ver qué cosas bonitas vienen para este mes, qué lecciones. Te invitamos a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados y a que te quedes en nuestra meditación. Bueno, hoy el arcángel Ariel abre tu lectura y te dice lo siguiente. Reflexiona sobre tu actual trabajo. Pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración o si solo estás allí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor. Bueno, mira que es una reflexión bastante bonita la que te dice que hagas durante este mes de abril. Y siento que siempre es importante hacer aquello que nos llena el corazón, aquello que nos permita tener como mucha tranquilidad en nuestra vida y que esté enfocada como en ese propósito, ¿no? Bueno, quiero que en este momento tú hagas el siguiente decreto y lo escribas en los comentarios. Mi vida está llena de abundancia y prosperidad. Mi vida está llena de abundancia y prosperidad. Porque cuando tú lo decretas, tú comienzas a crear esto en el plano espiritual y lo comienzas a traer desde el astral hasta este plano físico. O sea, comienzas a ser ese mago o esa maga creadora de tu realidad, ¿ok? Bueno, recuerden que esta lectura es general. Tomen lo que les resuene, el resto suéltenlo al universo. Si quieren una lectura privada conmigo, con todo el amor del mundo, los espero en mi primer comentario y en mi cajita de descripción están mis datos de contacto. Esta primera parte son lo que debes trabajar en este mes respecto a tu energía, tu crecimiento. Luego vamos a ver qué mensaje hay para la economía y luego para el amor. Siempre es importantísimo que veamos cómo mejorar, ¿no? Por eso todos estos ejercicios y todas estas canalizaciones pues van enfocadas de una manera diferente a lo que se hace en otros canales, ¿ok? Bueno, te invitamos ya mismo a suscribirte. Me dice, te mereces azúcar, no sal. Mira que realmente en este momento tienes que aprender a sentirte merecedor o merecedora de las cosas buenas que te comienzan a suceder en la vida. Cuando tenemos pensamientos como de baja autoestima o pensamientos en los cuales el amor propio digamos que no es como lo que está gobernando, por ahí está sonando por ahí, atraemos como cosas difíciles, ¿listo? Es como que, digamos, tú tienes un pensamiento de pobreza, un pensamiento de desamor y le creas esa realidad, ¿sí? Y entonces comienzan a pasarte cosas que confirman ese pensamiento. Si esto lo podemos hacer con las cosas malas, hagamos lo mismo con las cosas buenas. Siente que mereces amor y eso mismo vas a crear en la realidad para que te confirme eso que estás pensando. Desconecta y relájate por un rato. Me dice que algunos de ustedes están con un exceso de trabajo y corriendo pensando que de esta manera pues van a alcanzar mucho más rápido sus objetivos, pero lo cierto es que se están engañando porque son necesarios los espacios de descanso, son necesarios los espacios en los cuales nos permitamos retomar, recargar energías, ¿ok? Por otro lado, la carta de la confianza me dice llega con tiempo y con práctica. Para algunos de ustedes volver a confiar en alguien más e incluso confiar en ustedes mismos, pues no va a ser un proceso de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces, a tenernos un poquitito más de paciencia. Estas son las 3 lecciones que durante este mes vas a estar trabajando, en las cuales se debe enfocar tu crecimiento espiritual. Bueno, vamos a ver qué se viene para la economía. ¿Ok? Y tenemos las potestades en Ciner. Te invito ya mismo a que te suscribas, que nos sigas en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Dice, cuidado con tus ideas negativas, puedes llegar a caer en errores fatales o vicios destructores. Purifica tu mente. Lo que estábamos hablando.
lo que hay en nuestra mente, lo que creas en tu mente, lo creas en tu mundo. Entonces comienza a purificar tu mente para poder atraer cosas más bonitas a esta realidad, ¿ok? Bueno. Ahora, números de la suerte para este mes. Número 11, un número guía, número de fuerza, número maestro, número 58 y número 21. Carta de la transmutación, muy buen augurio. Y ahora veamos con Rider White qué se viene para abril, qué se viene y qué nos aconseja. Viajes para algunos de ustedes. Algunos están esperando noticias positivas o una confirmación o pidiendo una señal respecto a si deben o no realizar un viaje. Y hoy les está diciendo el universo, sí señor, hágala con toda, vaya, compre su tiquete, su boleto, su pasaje, aliste su pasaporte, porque definitivamente en abril cuestiones relacionadas con viajes se comienzan a concretar, ¿sí? Y mira que aquí tenemos este 6 de bastos y me dice que para algunos de ustedes como que este tema ha sido bastante lento, ¿sí? Como que de hecho algunos ya perdían como la esperanza, no sé si es que es temas de resolución de visas o qué será, o puede ser también mudanzas o cambios de puesto laboral. Pero algunos ya estaban como un poco desesperados y esto incluso les estaba generando como inestabilidad emocional. Sin embargo, aquí yo veo una celebración marcada por este 8 de copas invertido. Van a estar como con amigos, celebrando viajes, celebrando cambios, muy contentos, muy felices, con un entorno social, celebrando como esta nueva dirección o rumbo. Esto se va a dar en abril y pues me alegra, de verdad, les deseo lo mejor en todo este proceso que se avecina para todos y cada uno de ustedes. La carta del 10 de bastos invertido me dice mucho cuidado con estar dudando de que lo mereces, ¿sí? Mucho cuidado con la inseguridad. Claro que lo mereces, claro que lo has luchado y claro que lo has trabajado, ¿ok? Bueno, pasamos a la parte sentimental. Recuerda suscribirte ya mismo, activar la campanita, darle seguir. Iniciales importantes este mes para el amor, la Q, la Z, también raras, la I, la J, la R y la C. Recuerden que puede ser inicial de nombre, inicial de apellido, inicial de forma, como le dicen a esa persona especial. Chanfle. Signos importantes: Tauro, Aries, otros Géminis y Virgo. Si ambos son Géminis, pues déjense guiar por su signo ascendente o su Venus. Venus es muy importante para el tema de amor, entonces guíense también por ese signo en Venus. Bueno, si saben cuál es su Venus, cuéntenme en los comentarios. Si no saben, también para hacerles un videito así sea cortillo. Ay, Dios. Bueno, en este mes lo comenzamos con muchas como inseguridades, con mucha confusión, con mucho encierro. Siento que algunos de ustedes están saliendo con personas a las cuales les cuesta como mucho manifestar o expresar lo que realmente sienten, lo que realmente están pasando en el corazón. Y bueno, pienso que es el momento de colocarle como un punto final a esta situación, de hablar con esa persona especial, de buscar quizá como un punto de contacto. Miren, yo les recomiendo mucho una conversación en calma. Aquí me dice que es bueno buscar un sitio que no sea inestable en energía. ¿Qué quiere decir? Un sitio que sea neutral, ¿sí? Para conversar. Veo que en temas amorosos este va a ser un mes decisivo, un tema de hablar, de dialogar y en el que afortunadamente se van a poder resolver las cosas. También veo parejas que han tenido como problemas económicos o malentendidos por un tema económico. Puede que esto se presente durante el mes
como enojos pasajeros o malentendidos por un dinero con la pareja o por una persona de su entorno de trabajo, que afortunadamente es algo que se va a resolver durante todo el mes, ¿ok? Entonces no me le vayan a poner como mucha atención. Recuerden que en lo que enfocamos nuestra atención, pues digamos como que le generamos momentum a esa situación y se vuelve más grande. Entonces esto va a ser algo pasajero. Si tiene que ver con dinero con alguien del trabajo, no me lo vayan a hacer más grande, por favor. Bueno, veamos qué nos dice el oráculo para cerrar. Y nos dice: los finales son inevitables. Para algunos de ustedes definitivamente, pues sí ya hay un final, ya hubo un final. Pero para otros, aclarar este tema de acá va a significar como una segunda oportunidad. Así me llega el mensaje. Bueno, signos importantes este mes en el amor ya los vimos. Quiero que vayan a su ascendente y si no lo conocen, que vayan al video de Capricornio. ¿Ok? Tomen de ambos lo que les resuene. Recuerden quedarse en la meditación para que atraigan amor, felicidad, abundancia y prosperidad. Es cortita. Síganos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Déjenos un like, un comentario y separen con tiempo su cita de abril porque la agenda se va llenando. Bendiciones. Bueno, en este momento agradecemos al universo y agradezco al universo por tu vida, por tu camino, por tu andar. Bendigo cada uno de los pasos que des durante estos días, durante cada uno de los días de tu vida. Decreto que la protección del universo, de tus ancestros y de tus guías están siempre contigo. Y te invito a que en este momento comencemos a dar inicio a un camino de afirmaciones positivas para transformar tu vibración y con ello elevar la vibración de la tierra. Hoy vamos a trabajar la confianza en nuestras habilidades. Por eso quiero que ya mismo decretes: confío en mis habilidades. Confío en todas las habilidades que el universo ha colocado en mi vida y ha colocado en mi camino. Confío en las habilidades que me permiten mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de los que me rodean. Veo como en este momento de mis manos y de mi mente brota mucha luz blanca y color morado, magenta, transformando todo lo que hay a mi alrededor, inundándolo de luz, de claridad, de serenidad. Bendigo en este momento cada uno de los pasos que daré, cada una de las decisiones que voy a tomar en los próximos momentos de mi vida. Decreto en este momento que actúo con confianza, con seguridad, con total convicción de que cada uno de mis pasos están siendo guiados hacia un bien mayor, que están siendo un aporte para el progreso espiritual de la humanidad. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades. Confío en todas y cada una de las habilidades que se me han sido entregadas por amor y para el amor del universo. Decreto que todas ellas, cada día, están en mi vida y puedo ponerlas al servicio de mis hermanos, de mis hermanas, para que nuestro pasar por el mundo sea de paz y de tranquilidad. Bendigo mi camino, bendigo mis manos y bendigo mi mente. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas hecho está en los comentarios. Bendiciones.